Hasta el momento hemos visto funciones y ahora vamos a ver entonces un caso de uso típico. Consideremos, por ejemplo, que queremos calcular el factorial de un número. Digamos, por ejemplo, 6 factorial. Sabemos que esto es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, ¿verdad? Que sería igual a 720. Y asimismo también podemos calcular el factorial de 4, que sería 1 por 2 por 3 por 4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para partir, le pedimos un número al usuario, ¿ya? Entonces lo vamos a almacenar en una variable número. Número va a ser igual a int de input de ingresa un número, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo primero, si es que el número es negativo, tenemos que decirle que no podemos calcular el número, o sea, el factorial del número, porque el factorial está indefinido. Entonces, si número es menor que 0, decimos print de no se puede calcular el factorial de número. ¿Ya? Si no, entonces tenemos que calcular el factorial. Aquí vamos a tener un ciclo, ¿ya? Como en todos los ciclos vamos a tener un índice que se va a ir dando vuelta y vamos a tener una variable donde tenemos que ir guardando el resultado. El índice en este caso va a ser el factor que va a partir en 1. Y ahí va a ir tomando los valores 1, 2, 3, 4, etc. hasta el número correspondiente. El resultado lo vamos a ir guardando en una función, en una variable que se llama factorial. También la vamos a inicializar en 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? While factor menor o igual que número, ya ahí va a ir tomando los distintos valores. Vamos a hacer algún cálculo, pero muy importante, al tiro. Tenemos que ir actualizando el factor porque si no nos vamos a quedar pegados para siempre. Factor más igual 1, al final. Y aquí donde dice cálculo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que ir calculando el factorial, que se calcula como el factorial va a ser igual a factorial, el número que tenía puesto antes, por factor. Esto en Python lo podemos abreviar de la siguiente manera. Factorial por igual factor. Entonces de esta manera estamos calculando el factorial de un número. De hecho, cuando termine el while, por eso nos vamos a un nivel de sangría más atrás, vamos a poner print y aquí vamos a poner factorial. Entonces si ejecutamos este código, por ejemplo, ingreso número 6, me va a arrojar 720. Si es que pongo 4, me va a decir 24. Y así estábamos perfectos. Entonces aquí tenemos el factorial de un número. Ahora, ¿qué pasa si vamos un poquito más adelante? Porque para algo estamos viendo funciones. Pensemos, por ejemplo, que queremos calcular una combinatoria básica. ¿Qué pasa si tenemos un conjunto de n elementos? Entonces queremos saber de cuántas maneras puedo elegir k elementos de ese subconjunto. Para esto sabemos del colegio que es n sobre k, que es n factorial partido en n menos k factorial por k factorial. Y aquí es donde las funciones toman valor, porque fíjense, el factorial lo tenemos que calcular 3 veces, con distintos valores, pero 3 veces la misma operación. Entonces, aquí tiene mucho sentido generar una función que me calcule el código el número factorial y yo llamarla con los distintos números y no estar repitiendo el código, porque si yo repito el código muchas veces, de partida mi código va a ser muy largo, entonces mientras más líneas, tengo más probabilidad de equivocarme. Entonces lo mejor es que tener una función que haga esto y yo la puedo llamar todas las veces que yo quiera. ¿Cómo hacemos esto? Entonces lo que vamos a hacer, comentemos el código de arriba para que no estorbe. Y lo que vamos a hacer, vamos a definir una función. Como siempre, para partir una función vamos a decir def. Y aquí le vamos a poner un nombre, factorial, y entre paréntesis vamos a decir qué es lo que recibe. Recibe una variable que se va a llamar nombre. ¿Qué va a hacer esta función? Va a calcular el factorial de un número. Ahora, el algoritmo es el mismo de arriba, pero nos vamos a saltar el caso de si es que el número es menor que 0. Vamos a asumir que se llama con un número correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a decir, para calcular el factorial, factor igual 1, factorial igual 1, después while, factor menor o igual que número. ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir factorial por igual factor
y factor más igual 1. Lo mismo que tenemos arriba, podríamos haber hecho copy-paste. Ahora una parte súper importante de la función. Antes nosotros habíamos dicho print factorial, y ahí mostrábamos el resultado, se mostraba aquí en consola. ¿Ya? Cuando estamos en una función, la gracia es que la función calcula el número y lo devuelva a quien se lo llamó. Imagínense que ustedes me piden a mí que haga algo, que haga un cálculo. Yo lo calculo en mi calculadora, lápiz, papel, en el computador, lo que sea, y yo les digo de vuelta, el resultado es tal. Esa acción de decirle el resultado es tal se hace con la palabra clave return. Aquí estoy diciendo, este número, devuélvelo. ¿Y qué es lo que vamos a retornar? Factorial. Entonces, podemos probar este código. Más abajo, no más arriba, más abajo podemos poner, por ejemplo, fact, podemos poner igual factorial de 3. Ponemos print fact. Ahora podemos poner fact igual factorial de 6 y print fact. Entonces ahí lo que estoy diciendo es, llamo a la función factorial con el número 3 y lo almaceno en la variable fact. Imprimo el valor de fact. Después llamo a factorial con el valor 6, lo almaceno en la variable fact nuevamente, eso le cambié el valor, y después llamo a print de fact nuevamente. Entonces fíjense, si yo ejecuto, ahí voy a tener, me voy a imprimir 6 y me voy a imprimir 720, que es el resultado de esos dos factoriales. Entonces, sigamos avanzando. Entonces, como yo quería calcular una combinatoria, yo podría generar otra función, porque esto es un cálculo que yo puedo querer hacer muchas veces, que se puede llamar n sobre k, donde va a tener que recibir un n y recibir un k. ¿Y qué va a hacer esta función? Va a tener que llamar a factorial con n dividido en factorial con n menos k por factorial de k. Ese es el cálculo, ¿verdad? Ahora, si es que yo quiero que esto se guarde en alguna parte, tengo que ponerle return. Fíjense. Return. Aquí voy a estar devolviendo el valor. Entonces, si es que yo, por ejemplo, hago combinatoria ser igual a n sobre k con los valores de 6,2, yo puedo decir print de combinatoria. Y fíjense, ejecutemos este código. Ejecuto y me va a decir 15. ¿Qué pasa si es que yo no pongo return? Un error típico. Ejecuto y me va a decir none. ¿Por qué? Porque n sobre k calculó el valor, pero no lo devolvió. Entonces, al no devolverlo, aquí combinatoria, la variable combinatoria queda vacía. Fíjense, lo que está pasando es lo siguiente. Llamo a la función n sobre k con los números 6 y 2, pero la función calcula el número y no lo devuelve, no le dice, toma, este es el valor. Entonces, combinatoria queda vacío, queda none. Cuando yo imprimo combinatoria, me imprime none. Si yo tengo que poner aquí return, tengo que ser explícito en decir devuelve este valor. Y yo lo ejecuto, me va a decir 15. Un error típico es decir, es aquí poner un print. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense. Se imprime el número, porque n sobre k, ¿qué es lo que hace? Lo calcula y lo imprime. Pero después en combinatoria queda guardado none. Entonces cuando yo imprimo combinatoria, se imprime none. Si yo lo que tengo que hacer, tengo que ser bien cuidadoso, es que la función me retorne el número. Y ahí tengo la función que está retornando el número. Entonces, yo aquí podría agrandar un poco el ejemplo y decir n es igual int de input de ingresa un valor para n. Y podríamos copiar esto y decir ingresa un valor para acá. Y podríamos llamar a esta función con n y k. Entonces, corro esto, ingresa un valor para n. Puedo poner 15. Y ingresa un valor para acá y puedo poner 6. Y así, si se fijan, me da el resultado. Con esto entonces finalizamos el ejemplo sobre funciones.